¿Qué tal, alumno de desarrollo de software 3? El día de hoy voy a reproducir lo que hicimos en clase, ¿sí? Lo que fue la sesión de Windows Communication Foundation. Para eso voy a crear un nuevo proyecto, voy a crear un WCF en Windows Communication Foundation Services Library. Voy a crear en el solution name eh, my WCF solution. En el nombre voy a colocar my WCF service y le damos a aceptar. Esperamos que cree el proyecto, eliminamos estos dos archivos y dijimos que íbamos a agregar una nueva clase llamada myService. Luego íbamos a crear una interfaz. A ver, le voy a dar acá. Voy a crear una interfaz que se llama myServices. Ahí está. Y voy a crear una clase. Voy a pararme sobre el proyecto. Una clase que se va a llamar Entity Categoría. Ahí está. Entonces, Entity Categoría va a ser mi data contract. Ahí está. Prop in código. Prop in string categoría. Y estas propiedades van a estar adornadas como data member. Esa también, data member. Luego tenemos eh, en la interfaz de iMyServices, este va a ser mi services contract. Services contract. Ahí está, donde voy a tener operation contract, donde voy a tener una lista de entity categoría, listar categorías. Ok, luego tenemos lo siguiente, que en la clase myServices, esta lo voy a poner como pública, voy a heredar de myServices. Luego le doy al enter para implementar la interfaz y listar categorías sería lo siguiente. Nosotros creamos un componente de acceso a datos. Voy a crear mi componente de acceso a datos. Add new project. Windows. Class library. Que diga data access. Entonces acá le voy a colocar data access. Le doy rename al archivo. Y luego acá voy a decir public data table get categorías. Ahí está. Var cn es igual a new SQL connection, donde la cadena de conexión es igual a server, es igual a un punto, database es igual a Norwin, integrated security es igual a true, punto y coma. Var DAP es igual a new SQL data adapter, donde tenemos el select asterisco from categories, coma cn, punto y coma. Luego un data table, tbl categorías es igual a new data table y da.fill tbl categorías, return tbl categorías. Ya sería todo.
Listo. Luego hacemos la referencia al data access, damos OK y en implementación hacemos lo siguiente: using data access y hacemos data access punto, ahora hacemos var DAL es igual a new data access. A ver, un ratito. Ya. Me ha puesto acá. Data access. Ahí está. Luego hacemos var tbl categorías es igual a dal punto get categorías. Luego hacemos var lista es igual a new list entity categoría y hacemos un for each de tbl categorías punto rows, donde esto va a ser un data row y acá decimos lista punto add new entity categoría, donde el código aquí va a ser igual a in.parse de row categoría id punto toString, coma, y la categoría va a ser igual a row category name punto toString y return. Listo, perfecto. Entonces vamos a configurar nuestro app-config utilizando el edit wsf configuration, donde ya no es services 1 sino sería my services. Entonces desplegamos en el bin debug, ahí está, my services, y dentro tengo mi host donde lo voy a llamar, en vez de services 1 voy a llamar my services categoría. Ahí está. En los extremos tengo un basic HTTP binding donde apunta la interfaz, pero la interfaz no es iServices 1 sino sería iMyServices. Y listo. Grabamos los cambios, le hicimos yes a todo y ahí está. Ya está todo configurado. MyServices, iMyServices y MyServices categoría. Si ejecutamos el servicio del SF debería funcionar. Ahí está, listas categorías. Invocamos y ahí está, ¿no? Son 8 las categorías. Luego hacemos lo siguiente. ¿Cómo consumimos este servicio? Agregamos un nuevo proyecto y luego hacemos, por ejemplo, acá, luego seleccionamos una consola aplicación, entonces ponemos acá consumir wsf desde consola. ¿Listo? Luego hacemos add service reference, descubrir, y ahí está. Le ponemos mi servicio. Entonces decimos var my services es igual a new mi servicio punto my services client, y acá hacemos var lista es igual a my services punto listar categorías punto to list, y hacemos un for each de la colección lista var categoría.
y de ahí hacemos console.write de quién de categoría punto código más categoría punto categoría, y eso sería todo. Console.readline, limpiamos el código, ahí está. Vamos a ejecutar la aplicación desde la consola. Set as start project, y ahí está. Sí, salió. Luego creamos un new project en web. Usamos un ASP.NET MVC4 Web Application. Le ponemos my MVC Application y le hicimos empty. Luego acá en el controlador agregamos un controller que se va a llamar categoría. Creamos la vista. Ahí está. Y en el model todavía no ponemos nada. Y en la categoría de controlador hacemos lo siguiente. Bueno, acá hacemos a service reference, descubrimos y ponemos mi servicio. Ahí está. Entonces acá tengo mi servicio. No lo detecta mi Visual Studio, pero en ISIL sí lo detectaba, no sé por qué. No lo detecta acá mi Visual Studio. Vamos a eliminarlo, pero vamos a hacer de otra forma. Vamos a agregar un nuevo proyecto que va a ser una ASP.NET Entity Web Application, donde va a ser host WCF. Ahí está. Entonces voy a agregar acá un nuevo ítem que va a ser WCF Services y se va a llamar host. Luego eliminamos el iHost, eliminamos eso también y nos quedamos con el host CBC. Eliminamos el code behind y acá en service colocamos de my WCF service y acá colocamos el namespace que sería my WCF services, my WCF service, lo colocamos acá, punto la clase que sería my service. Ahí está. Pero hacemos la referencia al servicio. A ver un ratito. Vamos a compilar esto. Todo satisfactorio. My WCF services está acá en reference. My WCF reference. Ahí está, my WCF service. Le doy OK y ahí está. Se puso en azul. Vemos acá. Bien, browse. Y ahí está mi servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi servicio acá ya levantado. ¿Y qué es lo que hago? Copio. Y lo que hago es lo siguiente. My MVC application. Yo puedo hacer lo siguiente. Service reference.
agregar service reference, le doy advanced y le doy add web reference. Selecciono y pongo mi servicio, agregar referencia. Ahí está, en web reference está mi servicio y en categoría controller digo mi servicio punto my services y de ahí digo ahí pongo acá my services es igual a new my services. Esto lo pongo var y ahí pongo mi servicio punto listar categorías punto to list. Está. Var lista. Y acá pasó la lista. Y en el index digo arroba model lista de entity categoría. Ahí está. Entonces tenemos acá ul y hacemos un for each de quién, del model var categoría. Y hacemos li y hacemos arroba categoría punto código arroba categoría punto categoría. Pero mi servicio se está ejecutando, o sea, está acá. Ahí está. Por lo tanto, que si ejecuto index, voy a decir lo que se ejecute en mi aplicación MVC como set as start project y le digo que en el app start, en el route config, el controlador inicial va a ser categoría. Entonces, vemos que sí funciona. ¿Por qué? Porque está mi servicio levantado. ¿Qué pasa si yo lo cierro y vuelvo a ejecutar? Bueno, esto se queda en caché. Pero a ver, veamos otra vez. Ahí está. Funciona. En realidad funciona, ¿por qué? Porque justamente al hacer la referencia, ya nuestro servicio se hostea, ¿no? Ahí está. Claro, funciona porque estamos haciendo la referencia. Pero ahora hacemos lo siguiente. Vamos a colocar nuestro servicio en un IIS. Vamos a hostear nuestro servicio en un IIS. A ver, ¿cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Para no depender del puerto, ¿sí? Entonces, hacemos lo siguiente. Para no depender del puerto, justamente por esto. Bien, browse. Acá tenemos el puerto 50.125. Entonces, si quiero hostearlo un IIS, hago lo siguiente. Inet mgr en sites. Acá yo le doy agregar aplicación, host wcf y seleccionamos en C, perdón, en D, en Cybercampus. Yo tengo mi WCF Solution y acá tengo mi host WCF. Aceptar. Le doy a aceptar. Y ahí está. Entonces acá tengo mi... Ahí está. En sí no salía, no sé por qué, pero si ustedes tienen su Windows 7 sí les va a salir. Ahí estamos trabajando con Windows Server 2008. Debe haber alguna configuración especial que se tiene que hacer. Pero acá tenemos ya mi host CBC y acá tienen el localhost nomás, sin el puerto.
Entonces, esto es lo que ustedes deberían de hacer, ¿no? Entonces, en MyABC Application, entonces web reference, acá en service reference, agregar service reference, agregar web reference, ahí está, localhost, y ahí está. Mi servicio from IIS. Entonces, ya sería acá en categorías controller, sería mi servicio from IIS.myservices. Y acá sería en el index mi servicio from IIS. Ahí está. Ejecutamos. Y también funciona. ¿Por qué? Porque ya está en el IIS. Ok, perfecto. Entonces llegamos también a hacer un ejercicio de cómo poblar un combo box. Entonces sería html.randomList, donde acá le pasaba el código new select list, acá le pasaba el model, coma, el data value sería el código y el campo a mostrar sería categoría. F5. Y ahí está. Y para poder recuperar el valor que yo seleccione del combo, tendría que hacer lo siguiente. @using html.begin_for y poner acá un input type submit. Ok, ahí está. Listo. Y en el controlador hacer un index, pero como post. http post y acá poner un entero como código. Este código redirect to action index. Este código tiene que tener el mismo nombre que le pusimos aquí. Ok, ponemos un breakpoint aquí. ¿Por qué tiene que ser el mismo nombre? Porque el código es el name del control combo box. Acá lo vemos. Ver código fuente de la página, sería ID código y el name es código. Entonces si yo selecciono código 6, ahí está. Código 3, ahí está. Perfecto. Entonces con eso ya pueden trabajar en su proyecto final de cómo pasar valores de un combo box al controlador. Bueno, eso sería todo. Eh, Espero que les haya gustado el demo y bueno, a seguir practicando. Gracias.